Tenemos el honor de tener hoy con nosotros y compartir este rato con José Miguel Gambra Gutiérrez, muy querido y respetado por la Asociación de San Isidro de Sevilla, y nos va a hablar de la persona, su dignidad y sus derechos. Bueno, cuento un poquito sobre su figura. Es nacido en Pamplona, hijo de Rafael Gambra y Carmela Gutiérrez, ambos profesores y escritores. Debo decir que recibe de ellos el ideario carlista y la vocación docente. Actualmente es catedrático de Lógica en nuestra universidad, en la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente del Círculo Cultural Antonio Molle Lazo. Desde 2010 es jefe delegado de la Comunión Tradicionalista y ha escrito grandes obras como La sociedad tradicional y sus enemigos, Lógica aristotélica, junto con Manuel Oriol Salgado, La analogía en general, síntesis tomista de Santiago Ramírez, Monseñor Lefebvre, Vida y pensamiento de un obispo católico, entre muchas otras obras, revistas, artículos. Y investigando sobre usted en internet encontré una cita que me gustó mucho, que dice así: en esta época no hay nada más revolucionario que un tradicionalista. Muchas gracias doña Patricia por tan amable presentación, y muchas gracias también a la Asociación San Isidro de Sevilla, que ha tenido la amabilidad de acordarse de mí, viejo profesor en esta facultad, para que les dirija unas palabras en este congreso sobre el pensamiento católico, cosa que hace unos años, después de estar aquí en esta facultad, pues no sé, 50 años llevo en esta facultad más o menos, no como profesor, claro, pues es una cosa verdaderamente extraordinaria encontrar un congreso sobre catolicismo que se puede hacer en un aula como esta, donde se presentan las tesis de todas clases que aquí se suelen presentar. Entonces es para mí un honor el poder participar ya en mis años muy viejos en algo, en una especie de pequeño resurgimiento que será grande con el tiempo, del pensamiento católico en una facultad que tuvo a pensadores entre sus orígenes, a pensadores como Juan de Santo Tomás y otros que eran banderas importantísimas del pensamiento tradicional católico. Bien, el tema del que yo les voy a hablar es un tema que ya estaba publicado, pero que he tenido que resumir mucho. Entonces, trataré de ser lo mejor que puede hacer uno generalmente en unas charlas dentro de un congreso donde les han dado a ustedes, les han ofrecido magníficas ponencias, entiendo yo, pues es ser breve en la medida de lo posible. Entonces, el tema que voy a tratar tiene como título, le puse un título un tanto vago, pero es un tema que se enfrenta de alguna manera al pensamiento moderno de manera muy radical. Las declaraciones de los derechos humanos enuncian unas nutridas listas de derechos que pertenecen a toda persona con independencia de cualquiera de los accidentes que en ellos puedan darse, incluidas sus acciones. Son derechos ajenos a cualquiera de las circunstancias que puedan rodear al hombre y de las acciones que haya podido hacer. Se conciben como derechos subjetivos en su sentido estricto y moderno, esto es, como facultades inherentes a los individuos, a los sujetos últimos, los individuos, de manera innata y con anterioridad a cualquier tipo de ordenamiento jurídico, puesto que ellos mismos son fuente última de toda legalidad. Por eso se les llama también a estos derechos fundamentales. Se les atribuye una amplia y difusa serie de propiedades, entre las cuales se hallan siempre las siguientes: son universales porque son válidos para toda persona, son inalienables porque no pueden perderse, ni delegarse ni transferirse a nadie, y son absolutos porque no admiten restricción alguna. Dentro de esas declaraciones suelen distinguirse varias generaciones.
La primera, de las cuales contiene solamente enunciados de libertades, como el derecho a la vida, a la libertad de cultos, a la libertad de expresión, que pretenden restringir el poder de los gobernantes. Ese es su origen, ese es el origen, en principio, de estos derechos. Las generaciones posteriores fueron añadiendo exigencias que expresan pretensiones, aspiraciones, desiderata, que el gobernante debería proveer. Por ejemplo, el derecho a una vivienda, a un trabajo dignos, a la sanidad, a la educación, a la información, a la participación en el gobierno y un larguísimo etcétera. Estas declaraciones de derechos se presentan como si solo aspiraran a la protección de los débiles frente a las extralimitaciones de los gobernantes, cuando la realidad es que implican una aporía que obliga a elegir entre la anarquía y el despotismo. Ya los de la primera generación, por pertenecer de suyo a los individuos, hacen que cualquier limitación gubernativa resulte odiosa y necesite una justificación, lo cual es especialmente claro en el caso del derecho penal. Por ejemplo, al atribuir al hombre individual o persona, a cada uno de los hombres, es decir, la persona es un hombre individual, al atribuir a cada persona el derecho a la libertad de coacción como inherente de manera absoluta, universal e irrenunciable, como todos estos derechos, se sigue en buena lógica que es contra derecho cualquier imposición de penas de reclusión a los delincuentes, dado que hayan hecho lo que hayan hecho, cualesquiera que sean sus acciones, no por ello dejan de ser hombres, no dejan de ser personas. Ahora bien, como la ausencia de todo castigo conduce necesariamente a la anarquía, parece que solo cabe reconocer al gobernante el poder de restringir esos derechos e imponer sanciones. Poder restrictivo que no podrá tener el mismo fundamento que los derechos que ese poder limita, porque nada limita consigo mismo. Lo cual supone que tendrá que haber otra fuente de poder, pueblo, clase, raza o nación, que será limitador pero no limitado y tenderá indefectiblemente al totalitarismo. Lo mismo sucede con los derechos de la segunda generación, que ya no solo pretenden limitar el poder gubernativo, sino que otorgan a los gobernantes una serie de capacidades administrativas de bienes diversos, de los bienes diversos que aparecen disponibles en la sociedad. En otras palabras, los derechos humanos, supuestamente nacidos para contrarrestar los abusos del poder, llevan en su seno la semilla de su propia destrucción a manos del poder despótico, lo cual justificará una nueva declaración de derechos y vuelta a empezar. Las declaraciones del siglo XVIII renacieron tras la Segunda Guerra Mundial, como protección contra los totalitarismos del siglo XX. Hoy llevan camino de producir nuevas formas de despotismo globalizado. Lo desconcertante es que a este peligroso juego dialéctico se han sumado numerosos eclesiásticos a partir poco más o menos del resurgir de los derechos allá por mediados del siglo XX, de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual han roto la tradición magisterial que desde los tiempos de la Revolución Francesa condenaba esos derechos de la manera más tajante. Pío VI declaró en 1791 que los 17 artículos sobre los derechos del hombre son contrarios a la religión y a la sociedad, literalmente. Hace unas décadas pudo, sin embargo, decir un clérigo, con todo fundamento y con toda la realidad, que el pensamiento cristiano, o de algunos cristianos, ha optado con decisión y compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos. Baste un ejemplo de un texto muy importante que dice lo siguiente, un texto eclesiástico muy importante que dice lo siguiente: el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. En lo cual hay que decir que hay una cierta ambigüedad, pero de buenas a primeras manifiesta un decidido deseo de defender estos derechos humanos fundados sobre la dignidad de la persona humana.
En el ambiente creado por ese intento de promover los derechos humanos desde premisas cristianas, no han faltado quienes, como Maritain, han vuelto la mirada a los más conspicuos teólogos católicos para buscar cuánto dicen sobre la dignidad, con la intención de dar fundamento a esos derechos del giusnaturalismo ilustrado. En lo que sigue intentaré mostrar que el cristianismo clásico no permite justificar algo parecido a unos derechos atribuidos a la persona, no a la existencia de derechos, pero a unos derechos fundados en la persona o en la dignidad de su persona, con independencia de sus acciones. Empezaré, por tanto, para resumir toda esta cuestión, que es relativamente compleja, empezaré por exponer la teoría clásica de la dignidad. Perdón, es que no se está escuchando. ¿No se está escuchando? No sé si Sí, funciona, ¿eh? A ver, pégale. A ver. Acerca ¿Así? un poquito. Sí, sí, funciona, hay que pegársela, no sé. Ah, más. Bien, bien. Muy bien. ¿Así está bien? Sí, mucho mejor. Empezaré por exponer en primer lugar la teoría de la dignidad humana en el pensamiento cristiano. Luego examinaré la noción tomista de derecho, que sobre todo se basan en Santo Tomás, pero también en otra serie de autores, como los padres de la Iglesia, quienes han tratado de fundamentar la teoría de los derechos humanos basados en la dignidad de la persona. Desde el cristianismo, pues se basan en estos autores, pero principalmente en Santo Tomás. Y en tercer lugar, trataré de examinar las relaciones entre estas nociones y compararlas con la idea moderna de los derechos fundamentales, que se basan en la dignidad de la persona. Por tanto, empiezo por hablar de la teoría de la dignidad, que es una teoría que no es propiamente cristiana, sino que ya se dio en autores como el estoicismo, como los estoicos, por ejemplo, y en otros autores como Séneca en especial, y en otra serie, y en los autores más o menos paganizantes del Renacimiento, que dieron mayor importancia a eso de la dignidad de la persona humana. Hay ejemplos conocidísimos que no voy a repetir por abreviar. Sin embargo, dentro del cristianismo se encuentran, sobre todo entre los padres de la Iglesia y posteriormente entre los teólogos más importantes, algunas observaciones sobre la dignidad. Hay que distinguir, hay que empezar por hacer una distinción dentro de la noción de dignidad. La dignidad se aplica a las cosas que son buenas en cuanto pueden ser reconocidas como tales. En otras palabras, se califica de digno el bien que se manifiesta como bien, que tiene la apariencia no engañosa de lo que es bueno. Sin embargo, hay que distinguir, como hace Santo Tomás, entre tener dignidad y ser digno. Son dos expresiones que él utiliza y que sirven para distinguir entre la dignidad como la dignidad en acto y la dignidad en potencia. Tiene dignidad el que ya posee con justicia y en acto un bien, como aquel que decimos que es rey, y en eso se le puede llamar dignidad, a eso se le puede llamar la dignidad actual, el que posee en acto un bien. Y en segundo lugar se habla también de que es digno de un bien aquel que sin tener ese bien se considera que tiene cierta congruencia o merecimiento para recibirlo, como cuando decimos que alguien es digno de ser un rey aunque no lo sea. Esta sería la dignidad potencial. En suma, digno y dignidad, en un sentido estricto, se refieren a un bien cuando es reconocido y puede distinguirse dentro de eso entre la dignidad actual o posesión en acto de una perfección y la dignidad potencial o merecimiento. La dignidad, pues la teoría de la dignidad de la persona humana o del hombre en general, como les decía, es algo que no es un tema especialmente importante en el pensamiento cristiano. Con todo, dentro de eso cabe distinguir dos enfoques principales. Uno, el de los padres de la Iglesia, que se fundan sobre todo sobre las Sagradas Escrituras, y otro de carácter metafísico, que se funda sobre los padres
pero también recoge el pensamiento aristotélico, especialmente algunas nociones importantes de las categorías, para utilizarlos como fundamento de la dignidad de la persona. Entre los padres, el enfoque básicamente más importante distingue entre la imagen de Dios y la semejanza de Dios, dado que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La dignidad natural del hombre que le adviene por el libre albedrío le hace imagen de Dios, y esa es una dignidad que no puede restarse a ningún hombre. Es una dignidad permanente, es una dignidad que se da en todos, es una dignidad que se da antes de la caída, después de la caída, antes de nuestro Señor Jesucristo, después, e incluso no desaparece en los condenados. Es una dignidad de carácter es una dignidad que llamaremos luego ontológica. Y luego está la dignidad que procede de la liberación del pecado y de la pena, cuya presencia, cuando se produce difícilmente en el hombre, hace del hombre no imagen, sino semejanza de Dios. La dignidad natural o imagen de Dios es inalterable y por tanto actual en todo hombre. Mientras que la dignidad que se da en virtud de las acciones que hacen o pueden hacer al hombre semejante a Dios es una dignidad meramente potente, es una dignidad accidental y meramente potencial. Estas mismas nociones de alguna manera vuelven a aparecer en el pensamiento de Santo Tomás, aunque en modo alguno, como veremos, pues puede decirse que Santo Tomás hable de ellas para relacionarlas con el derecho, más que en algún momento. Santo Tomás en Santo Tomás se halla también una doctrina de la múltiple dignidad del hombre, pero completada e interpretada con ayuda de los conceptos extraídos de Aristóteles y de sus comentadores. La dignidad en un sentido propio adviene a las cosas en cuanto son buenas, es decir, en cuanto apetecibles. Y lo más apetecible es la perfección, es decir, el acabamiento de las capacidades que tiene cada uno de los seres. La perfección de las cosas es de tres clases. La primera procede de la naturaleza o esencia, en la cual se constituye su ser. Hay unos seres que tienen una perfección mayor que otra, a diferencia de lo que ahora pues pretenden esas asociaciones antiespecistas o animalistas, pues en realidad hay unas diferencias en virtud de las capacidades que tienen, unas diferencias esenciales y de naturaleza entre los animales, entre los brutos y el hombre. La segunda perfección surge de los accidentes, que se añaden a la sustancia en orden a la consecución del fin propio de su naturaleza, es decir, los accidentes que perfeccionan a cada una de las criaturas constituyen, de alguna manera, una perfección que, sin embargo, es accidental. Y la tercera perfección procede de aquel estado en que cada uno de los seres de la creación llegan a su perfección, es decir, a su perfección que se halla, a la perfección que se halla en el fin, en completar, en actualizar la totalidad de sus capacidades. La dignidad se corresponde con estas, la dignidad según Santo Tomás, se corresponde con estas mismas cosas. La dignidad que se adjudica al hombre por la primera de estas perfecciones es la dignidad de la naturaleza, que Santo Tomás presenta al exponer en el contexto de la teología trinitaria la definición clásica de persona que ofrece Boecio y que reza, como todos sabemos, persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, que Santo Tomás
en un contexto muy alejado de las cuestiones prácticas, de las cuestiones de derecho, de las cuestiones sociales, de las cuestiones de la moral, sino en su teología trinitaria, recurre a esta definición de Boecio. Y entonces en su comentario entiende que en la persona o individuo humano concurren dos títulos que la hacen superior y más digna que al resto de las cosas de este mundo. La primera de ellas es su naturaleza racional, en virtud de la cual es superior al resto de los seres que encontramos en el mundo que nos rodea, al resto de los seres materiales. El otro procede de que es una sustancia individual, lo cual quiere decir que tiene un modo de existir, que es más fundamental que cualquier otro, dado que las restantes cosas de este mundo o bien son accidentes de esas sustancias, o bien son la forma o esencia misma de esas sustancias, y que no pueden existir sin ellas. Es decir, la naturaleza, el individuo de naturaleza racional, por su naturaleza es superior, tiene una naturaleza superior a todos los restantes seres materiales. Y por ser individuo, y esto es común a todas las sustancias, por ser individuo es superior a las cosas universales que no existen más que en la individualidad y no existen realmente más que en la individualidad, y a todos los accidentes, todas las cosas que se dan sobreañadidas en el hombre, como la cantidad, la cualidad, las acciones, las pasiones, etc. Todas esas cosas son inferiores a la sustancia porque no pueden existir sin la sustancia. De estas observaciones, Aristóteles, Santo Tomás concluye: grande es la dignidad del subsistir en una naturaleza racional. Es de notar que Santo Tomás añade la dignidad del modo de ser de la persona en el contexto de la teología de la Santísima Trinidad, con el fin de justificar que se pueda atribuir a las personas de la Trinidad, que se les pueda llamar precisamente personas, porque todo lo que tiene que haber en la noción de persona tiene que ser superior, es decir, las palabras que nosotros atribuimos a Dios designan en primera instancia cosas del mundo que nos rodea, cosas del mundo material que nos rodea. Entonces la noción de persona, que es una noción que se abstrae del mundo material en el cual nosotros estamos, es en todos sus aspectos, como individuo y como naturaleza, es una noción de carácter positivo, y por consiguiente se puede aplicar de manera sobreelevada a Dios cuando hablamos de Él al hablar de la Santísima Trinidad. Todo esto, sin embargo, no tiene nada que ver, ni remotamente, con las cuestiones morales, sociales o políticas. La segunda perfección, esta es la primera perfección, la perfección de la naturaleza, de la naturaleza de la persona. La segunda perfección, que hemos hablado, que es ya de carácter accidental, la obtiene el hombre, esa perfección la obtiene el hombre por sus acciones, de las que resultan las virtudes adquiridas conforme a las capacidades naturales, como son, por ejemplo, la constancia o la fortaleza, unas virtudes cualesquiera, así como las virtudes sobrenaturales, que disponen al hombre a la adquisición de su fin más alto, que es la participación de la divinidad. Finalmente, la tercera clase de perfección, y la más elevada, es la del hombre que ha alcanzado la luz de la gracia y que es propia de los bienaventurados, que participan de la divina naturaleza de tan excelsa manera que Santo Tomás llega a llamar a esos hombres, a los bienaventurados, deiformes y superhombres, superhómines. Ahora bien, por alta que sea la perfección de las virtudes y de la bienaventuranza, no dejan de ser para la sustancia humana, para la sustancia individual humana o persona, unos accidentes que no constituyen su ser ni su naturaleza. En resumidas cuentas, todas estas citas extraídas de la más rancia tradición autorizan a decir que según la doctrina católica se distinguen al menos dos clases de dignidad en el hombre: la dignidad de la naturaleza humana,
que se debe a la facultad racional del hombre y a su consiguiente libre albedrío, la cual es universal por darse siempre en todo hombre y actual e inseparable de él porque siempre la tiene y nada puede quitársela. Y segundo, la dignidad accidental que le adviene al sujeto humano o persona por sus actos, cuando estos son virtuosos, es decir, cuando están ordenados al fin del hombre. Una vez vista la noción de esta noción resumida en este último párrafo, de la noción de dignidad, que es la dignidad de la naturaleza humana y la dignidad accidental, vamos a pasar a otra cosa, a un terreno completamente diferente, que es el del derecho, en la concepción tomista. Para la concepción tomista, el significado primero de derecho, de hecho hay aquí siempre un problema, porque naturalmente pues Santo Tomás y toda la tradición hasta el siglo XX se expresaba en latín. Entonces derecho, hay que entender, se designaba por el término jus. Se halla en los actos humanos que son justos, es decir, el término está unido a la noción de justicia. Y justos son los actos humanos externos, que afectan a lo que pertenece a otros hombres y que se ajustan, son iguales o equiparan a ello. Así es justo devolver en igual medida lo que otro nos ha prestado, pagar con equidad el servicio que se ha recibido y también por parte del gobernante distribuir los bienes de los que dispone la sociedad de manera equitativa y correspondiente a los méritos y deméritos de los súbditos. Eso es lo justo. Que un acto sea justo se mide, pues, o se determina por una comparación a lo que es del prójimo, es decir, siempre por relación a otros, no de manera absoluta, y eso es muy importante. Por comparación a lo que es de un prójimo, al que afecta nuestra acción, de tal manera que el resultado sea igual a lo que se debe, en los diversos órdenes. Por relación a ese sentido primordial de derecho, entendido como lo que es justo, justum, se habla también de la justicia, justitia, y se llama con ese nombre a la virtud cuyo objeto es precisamente eso, lo justo, es decir, se llama justicia al hábito de dar a cada uno lo suyo. Y también se llama derecho, jus, a la ley, como es sabido es de tres clases: la ley eterna, en el pensamiento de Santo Tomás, la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. La primera, la ley eterna, contiene en la mente del divino hacedor el orden total del universo, y de ella no se puede decir que sea una cierta razón de lo justo, como diría de las otras dos, sino que lo contiene perfectamente y en su totalidad. Dios es la justicia. En cambio, las otras dos formas de ley se caracterizan porque son una cierta manera de lo justo, una cierta razón de lo justo. No expresan completamente ni contienen completamente la justicia. Esas otras dos son la ley natural, que contiene solo los preceptos comunísimos que él, en nuestro entendimiento, gracias a esa facultad intelectiva de los primeros principios prácticos que se llama la sindéresis, obtiene el hombre a partir del conocimiento de las cosas de este mundo. Y que hacen, esa sindéresis, de alguna manera, hacen al hombre en este mundo partícipe de la razón divina. Y en tercer lugar, a esto añade el gobernante las leyes positivas, atendiendo prudencialmente a las circunstancias y costumbres, sin perder nunca de vista que deben dirigirse al bien común de la sociedad y del universo, que en última instancia se halla en Dios. Estas últimas formas de ley son dependientes de la prudencia del gobernador y pueden, por tanto, variar según los lugares, los tiempos y las costumbres, aunque nunca puedan contradecir la ley natural sin dejar por ello sin dejar de ser leyes. Por ejemplo, pues que la determinación de la pena que corresponde al castigo, para Santo Tomás, el castigo es de derecho natural,
el castigo del transgresor y del que obra en contra del bien común de la sociedad. Eso es de derecho natural, pero cuál sea la pena que se le ponga, eso depende de las circunstancias, de acuerdo con las necesidades que tenga una determinada sociedad y con el mal que haya producido. También se habla, por tanto, ahora hemos visto diversos sentidos del jus, de la justicia, del derecho, entendido como disciplina, del derecho entendido como ley, etc. Y ahora nos queda por ver otro que es como arte práctico. Es decir, el derecho no es una ciencia teórica que hable sobre lo que solamente es necesario, sino que es de carácter práctico, y a eso se le llama precisamente la disciplina del derecho. En fin, cabe también hablar, esa misma palabra se extiende a otra cosa que de la cual ya Santo Tomás no hablaba, que es lo que se llama el derecho subjetivo, que en el sentido clásico sería que atribuyéndoselo a los pensadores clásicos que no hablaban de ese derecho subjetivo, se podría decir que es el poder que tiene alguno de exigir una acción justa respecto de otro, es decir, adecuada a lo que es suyo. Ese sería el derecho subjetivo, pero es una terminología y una noción que no es propiamente, que no aparece propiamente hablando ni en Santo Tomás ni en el pensamiento clásico. La noción de derecho, por tanto, es una noción múltiple que tiene muchas derivaciones, como sucede en casi todas las palabras de nuestro vocabulario, que tiene unas significaciones analógicas, y en este caso se trataría de una analogía de atribución, donde lo primero a lo cual se llama justo, lo primero a lo cual se le aplica la palabra de derecho, son a las acciones que son justas, que se hacen siempre respecto de otro hombre. Aquí hay que hacer, sin embargo, un par de precisiones. La primera destaca la diferencia entre el término derecho, tal como lo utilizaba Santo Tomás y el pensamiento clásico, al término derecho tal como nosotros solemos entenderlo. En el pensamiento moderno, en el pensamiento en la terminología que hoy nosotros solemos utilizar, el significado primero del derecho son los derechos fundamentales, de los que hablaba al principio, que se extienden como poderes, que se entienden como poderes o facultades que tiene un sujeto de exigir algún bien o de hacer algo. Son los derechos del hombre. Dichos poderes, que los juristas llaman derechos subjetivos, son los que aparecen en la doctrina de los derechos humanos, según la cual, por ejemplo, la persona tiene derecho a decir lo que bien le parece, y eso sería la libertad de expresión. Ahora bien, la noción de derecho subjetivo, como les acabo de decir, a veces se emplea retrospectivamente para tratar del derecho en Santo Tomás. Pero en ningún modo, aún en esta transferencia, la noción de derecho subjetivo en Santo Tomás no puede confundirse en modo alguno con la noción de derecho del justnaturalismo moderno, ni se puede identificar con lo que está implícito en las declaraciones de los derechos humanos. La idea de tales derechos fundamentales, entendidos como facultades o poderes innatos que tiene un sujeto individual por sí mismo, es ajena por completo al pensamiento jurídico clásico, y por eso Santo Tomás afirma que la justicia, propiamente dicha, requiere diversidad de sujetos y por tanto no se da sino de un hombre a otro. Eso quiere decir que no hay unos derechos absolutos que tenga el individuo, es decir, que tenga el individuo humano, es decir, la persona. La persona no tiene derechos si no hay otro, si no es por relación a otro. Es decir,
que no hay unos derechos que sean, todo derecho es relativo a otro y no hay derechos absolutos en el sentido clásico de la palabra. Lo cual no impide que se pueda hablar de derecho subjetivo, que se ha de corresponder a al deber que tiene otro respecto de nosotros. Entonces nosotros podemos exigir de otro que cumpla un deber que tiene respecto de nosotros. Por ejemplo, si tiene una deuda respecto de nosotros, nosotros tenemos el derecho subjetivo de reclamarle el dinero que le hemos prestado en la misma cantidad en que ha sido prestado. Cuando se dice de un hombre que tiene derecho o que es sujeto de derechos, no se trata en la perspectiva transferida a Santo Tomás más que de una forma de expresar una relación jurídica, de la misma manera que al predicar grande, por ejemplo, de algo, parece que estamos diciendo un término que le corresponde de manera absoluta, pero es en realidad un término relativo. Nada es grande en este mundo si no es por relación a otra cosa. Y los derechos lo mismo. El derecho subjetivo es el que corresponde al objeto del deber de otro. La segunda observación se refiere al carácter práctico del derecho. La fuente de la que emana el conocimiento de la ley se halle en la esencia o naturaleza inmutable de las cosas, no quiere decir que el derecho sea una ciencia especulativa que tenga por objeto lo que es necesario o lo que no puede ser de otra manera. El derecho es, por el contrario, un arte o saber práctico encaminado a determinar qué es lo justo y lo que se puede hacer de manera equitativa por parte del hombre, lo cual es algo no necesario por definición. Porque lo que cabe hacer entra dentro de lo que es contingente, y es contingente precisamente lo que es no necesario. El hombre puede conocer lo necesario, como el movimiento de los astros o las leyes matemáticas o físicas, pero no puede transformarlas. Solo las conoce, las refleja, las especula, pero no las transforma ni las hace. Ahora bien, ¿cómo puede el derecho fundarse en la naturaleza inmutable de las cosas y ser, sin embargo, un arte acerca de lo mudable y lo contingente? Eso parece una aporía difícil de resolver, pero la explicación es en realidad extraordinariamente sencilla si nosotros observamos lo que sucede en general con todas las artes. El arquitecto determina cómo se ha de hacer una construcción. Esa construcción es contingente, puede fabricarse o no fabricarse y tiene una finalidad, que es la de dar cobijo a los hombres. Por tanto, es algo de carácter contingente, pero lo hace atendiendo a las leyes de la física, de la resistencia de materiales, a las leyes geométricas, cuyo objeto es necesario y no puede ser cambiado por el hombre, no es operable por el hombre. De igual manera, el jurista enseña lo que es justo en cada caso, pero atendiendo, por un lado, a la naturaleza del hombre, cuyo fin propio es inmutable, y por otro, a los actos humanos y a sus circunstancias en cuanto afectan a otros, actos que son contingentes y accidentales, como también lo son sus resultados. Una vez hechas estas dos exposiciones muy rápidas sobre la noción de dignidad en sus diversas acepciones en el pensamiento clásico y sobre la noción clásica de derecho, que es muy diferente de la noción moderna de derecho, podemos pasar a hacer una comparación para la cual pues me he fundado en Leopoldo Eulogio Palacios, que empieza por señalar que el enlace entre la noción de dignidad humana y del derecho procede de los seguidores de Kant y no parece tener precedente explícito alguno en el pensamiento cristiano clásico. Sin embargo, puestos a buscar algún punto de conexión, a lo que tendríamos que recurrir es a algunos artículos de Santo Tomás, donde trata del castigo de los delincuentes y que son unos artículos que resultan enormemente pertinentes e ilustrativos. En uno de ellos, para justificar el uso posible de la pena de muerte, se lee lo siguiente. Hay que entenderlo luego, pero la cosa resulta, a los blandos oídos modernos, resulta un poco brutal.
El hombre, al pecar, se separa del orden de la razón y por ello decae en su dignidad humana, que estriba en ser el hombre naturalmente libre y existente por sí mismo. Y húndese en cierta forma, de adecuado modo, en cierta forma, en la esclavitud de las bestias, de modo que puede disponerse de él para utilidad de los demás. Por consiguiente, aunque matar al hombre que conserve su dignidad sea en sí malo, sin embargo, matar al hombre pecador puede ser bueno como matar a una bestia. Esto debe entenderse adecuadamente, porque el lenguaje que aquí emplea Santo Tomás es un lenguaje figurado, cosa patente porque dice del pecador que es semejante, solo semejante a las bestias. No dice que se convierta en una bestia, como a veces sucede en el pensamiento, bueno, en el pensamiento periodístico que resulta que hoy empleamos, y se habla de hombres que se han convertido pues en unos animales, en unas bestias, en unas manadas o cosas por el estilo cuando han hecho determinados actos. No se convierten nunca el hombre se convierte en una bestia, en un animal, en un bruto. Él utiliza eso solo de codo modo, de alguna manera. Con estas frases lo que quiere destacar es que en el terreno jurídico, perteneciente al ámbito de la moral, prevalecen los accidentes, que son las acciones humanas, sobre el ser o la naturaleza del sujeto. A esas acciones, y no a su naturaleza, se debe que el sujeto humano o persona sea buena o mala, y de ello dependen los actos jurídicos como la imposición de penas. Se puede leer un poco más adelante y se verá el sentido en que esto lo utiliza, ver que es un sentido figurado. La bestia es por naturaleza distinta del hombre, y por consiguiente no se requiere juicio alguno para decidir si se la debe matar. Mas el hombre pecador no es por naturaleza distinto de los hombres justos. Por consiguiente, hará falta un juicio público para decidir si se le debe matar en orden al bien común. De lo cual se colige que la dignidad de la naturaleza queda incólume en el delincuente, porque la esencia del hombre no se ve alterada, cualquiera que sean los accidentes que se le añadan, entre los cuales se hallan sus propios actos. Y de ahí que nunca pueda ser tratado como una bestia cuya naturaleza inferior autoriza al hombre a que le emplee en beneficio propio. De estas observaciones sobre la pena capital extraídas de Santo Tomás, cabe concluir que el derecho, o si se quieren los derechos subjetivos, atribuidos a Santo Tomás, aunque él no habla de eso, en el sentido adecuado al resto de sus doctrinas, que el derecho, al igual que su dignidad moral, se dan en el hombre por sus acciones, las cuales, como hemos visto, son de una clase de accidentes del sujeto humano. Eso se hace todavía más evidente si se considera que para Santo Tomás el hombre inocente o justo nunca pierde su derecho a la vida ni a la libertad, a diferencia del pecador que puede perderlo, como se ha visto, por causa de sus obras y en atención al bien común. Y más aún si se tiene en cuenta lo que dice Santo Tomás a propósito del derecho a la libertad de coacción, que a nadie puede quitarse, si no se hace según el orden de la justicia, bien por castigo, bien por prevención para evitar algún mal. Aquí es donde se manifiesta aquello a lo que me refería, que son las palabras de Leopoldo Eulogio Palacios, que la rescató del mar de escritos de Santo Tomás y que en palabras de Palacios se expresan como sigue: lo que es primario y principal en el orden del ser, en el orden ontológico, en el orden de la metafísica, es secundario y accesorio en el orden del bien y viceversa. Lo cual, aplicado al caso del hombre y de sus acciones, da como resultado con frases del propio Santo Tomás. Son las frases que él descubre en el De Potentia. Según su bondad sustancial,
Alguien se dice bueno en cierto modo, secundum quid, en cierto modo nada más. Pero según su bondad accidental, es decir, la que se debe a las acciones, alguien se dice bueno sin más, simpliciter, absolutamente bueno. Por ello el hombre injusto no se dice bueno sin más. Es decir, esto, como irán viendo, se contrapone a la dignidad universal del hombre. Es el hombre justo el que tiene la dignidad y que es bueno sin más, sino en cierto modo. Por ello el hombre injusto no se dice bueno sin más, sino en cierto modo, en cuanto es hombre, mientras que del hombre justo decimos que es bueno sin más. En otras palabras, el delincuente pierde por sus actos su dignidad moral, no su dignidad ontológica, y se aparta de lo que es justo, es decir, del derecho, con lo cual pierde el derecho subjetivo al que le correspondía si sus acciones hubieran estado, que le correspondería si sus acciones hubieran estado encaminadas al fin propio de su naturaleza. Mas no por ello deja de ser en cierto modo bueno o digno en cuanto a su ser natural, y en atención a eso no puede ser tratado como si no fuera un hombre. No se le puede, por tanto, quitar la vida o libertad para beneficio del hombre, si no es por el gobernante legítimo, previo juicio, y sólo si es necesario para el bien común. Puestos a comparar todo esto con los derechos humanos, cabría aventurar que la relación en que se hallan de una parte, cabría aventurar cuál es la relación en que se hallan de una parte los derechos subjetivos, en el sentido atribuido a Santo Tomás, y de otra parte, las dos clases de dignidad que concurren en el hombre, la moral y la natural u ontológica. Y la conclusión que se sacaría, a mi juicio, sería la siguiente: hay derechos inalienables o inseparables de la dignidad moral que posee el hombre justo o inocente, del hombre justo, no del hombre a secas, como son el derecho a la vida y a la libertad, los cuales no están indisolublemente ligados, como pretenden las declaraciones de derechos, ni a las personas ni a la naturaleza humana en cuanto tal. Hay otros derechos, que serían más bien garantías, que sí están enlazados indisolublemente a la dignidad de la naturaleza humana. Por ejemplo, el de no ser condenado sin juicio y el de serlo solo por quien tiene la autoridad legítima. Esta comparación pone de manifiesto que en la perspectiva del pensamiento cristiano no hay cabida para unos derechos subjetivos, en el sentido estricto, que se atribuyan al hombre por el hecho de ser individuo o persona. Los derechos no son de la persona, son de la persona inocente. Y esto, que para efectuar esa comparación ha sido necesario, esto se puede decir, se puede atribuir a Santo Tomás y al pensamiento clásico, pero habiendo forzado algunas cosas para compararlo con el pensamiento moderno, porque en realidad son dos cosas que no casan en absoluto. Para eso hemos tenido que forzar la terminología sacando nociones como la de dignidad o la de persona fuera de su contexto, pertenecían al contexto de la teología trinitaria, que no tenía nada que ver con el derecho. Y hay que atribuir, hay que introducir en el pensamiento de Santo Tomás cosas como el derecho subjetivo, que le eran ajenas y que sólo cabe usarlas en conexión con su pensamiento, cambiándolas profundamente respecto de la noción justnaturalista de derecho subjetivo. En el fondo, lo que late es una disparidad entre la dignidad natural del pensamiento cristiano y la dignidad en que se fundan los derechos humanos, y esas dos cosas en realidad son dos nociones inconmensurables, que no se pueden comparar, que no se pueden mezclar. Para el cristianismo clásico, la dignidad natural del hombre radicaba en su libre albedrío esencial. Es una dignidad actual, como vimos al principio, es actual. No operable, no es una dignidad que se le pueda quitar al hombre.
El hombre siempre tiene libre albedrío y es responsable de sus actos en cualquier momento de la existencia humana. No es por tanto operable. Y por eso carece de sentido protegerla por medio de declaración alguna de derechos. El hombre es necesariamente racional y libre, y como todo lo necesario, no es algo que quepa hacer, ni por tanto puede ser objeto de regulación jurídica alguna. Lo cual no impide que en esa naturaleza se fundamenten las obligaciones que el hombre tiene de ordenar sus acciones hacia su fin propio, a cuyo efecto el orden jurídico, también basado en la naturaleza, tiene la obligación de proteger al justo o al inocente, es decir, al que es moralmente digno frente al transgresor, de manera que se obtenga el bien común de la ciudad, que no es sino un medio para alcanzar ese mismo fin. Por el contrario, la dignidad humana de que habla el derecho moderno se entiende como mérito, es una dignidad potencial y operable. No entraña obligación alguna del hombre hacia las cosas, al contrario, exige que mundo, esa dignidad, no es respecto de otro, es un derecho que se basa en la dignidad y es un derecho absoluto. Y por tanto no conlleva nada respecto del otro, sino que más bien exige que el mundo, la sociedad y en última instancia Dios mismo se ordenen a él como fin universal y último, a la persona, es decir, al individuo humano, como fin universal y último. Es una dignidad por hacer, que solo se alcanzará cuando todas esas cosas lleguen a satisfacer lo que según las declaraciones merece la persona por el solo hecho de ser. Para captar todo esto en su profundidad, para captar el abismo en su profundidad entre estas dos cosas, entre la concepción clásica del derecho y de la dignidad, conviene detenerse muy brevemente a examinar las principales reformas filosóficas de las que nació esta nueva concepción del derecho. Es un camino largo y tortuoso donde no hay unas figuras especialmente elevadas e importantes, como en el otro, por lo menos para el católico, era la personalidad de Santo Tomás. En ese camino, que culmina con la exaltación de la libertad de espontaneidad o de la libertad negativa del individuo, hasta convertirla en principio y fin de todo derecho, no hay ninguna personalidad relevante. Pero quizá especialmente relevante, quizá el más importante, pues sea el nominalismo en general y Ockham en particular, que niega la existencia y la posibilidad de conocer la esencia de las cosas y de la naturaleza, y que niega que ésta tuviera una existencia en las cosas individuales, reduciendo la noción de esencia a un concepto o signo mental y natural de los individuos. Cabe decir que el derecho natural, en ese sentido, estaba ya sentenciado. Al no haber en lo individual, que para Ockham es lo único existente, una forma o esencia común en la que se pudieran conocer los fines del hombre y descubrir así con la razón natural lo que es justo, solo queda como fundamento de la moralidad no el entendimiento ni la razón, sino la voluntad y la ley. Deja de ser verdadera la sentencia de Santo Tomás, para quien la bondad o malicia de las acciones humanas no solamente son preceptuadas por la ley, no son solamente lo preceptuado por la ley, sino según el orden natural. Una vez suprimida la naturaleza común de las cosas individuales, gracias a la cual se enlaza la razón del individuo que leía en la naturaleza de las cosas, leía el orden del universo y enlazaba también con la razón divina que la había creado y con la razón del gobernante que legislaba dentro de los límites de la ley natural. Una vez suprimido eso, una vez suprimida la naturaleza o esencia de las cosas, solo quedan tres voluntades ajenas al orden racional, voluntades independientes de la razón. La voluntad divina,
que se manifiesta en las escrituras o en la ley natural inscrita en la mente de los hombres, la del legislador humano, que promulga una ley solo positiva, y la voluntad irracional de los individuos, que se gobierna por su antojo espontáneo. De esas voluntades, puesto que la razón no puede conocer la naturaleza, de esas voluntades prevalecerá en la modernidad una u otra según los intereses políticos de los filósofos metidos a juristas que dominaron el derecho durante la Ilustración y sus aledaños. Así, de los parlamentaristas ingleses y de los revolucionarios fue como surgieron las teorías de los derechos humanos. Por ejemplo, en Locke, que ocupa un lugar intermedio en todo esto, en el desenvolvimiento de este fenómeno, que se ha llamado justnaturalismo ilustrado, la fuente del derecho queda en el hombre natural y en sus poderes, en los individuos ajenos, anteriores a la sociedad, que existían y que tenían unos poderes por sí mismos, absolutos, no correlacionados. De lo cual manan los tres poderes del gobierno: voluntad individual, voluntad del gobierno y ley positiva, los poderes del gobierno, legislativo, ejecutivo y federativo, aunque se conserva como límite tanto de los derechos individuales como del gobierno una ley natural entendida como una lejana voluntad divina. La concepción de los derechos del hombre natural, que era para Locke todavía un hombre real, es decir, parece que creía que habían existido realmente esos hombres individuales con sus familias y sus propiedades, pero si acaso creo que existían fuera de la sociedad, que habían sido reales de alguna manera. Esa noción irá depurándose progresivamente a lo largo del siglo XVIII. El hombre primitivo se convertirá en una ficción para Rousseau y después llegará a su máxima depuración con el Homo Noumenon de Kant. Por otro lado, la voluntad divina, todavía presente en Locke, de manera desvaída, de manera deísta, a través de la ley natural, se irá desdibujando con la inversión kantiana de la dependencia entre la religión y la moral, hasta su desaparición completa con los diversos pensamientos de carácter ateo. La naturaleza del hombre, es decir, su esencia, en cuanto principio de operaciones, de la cual dimanaba el conocimiento de su perfección natural, consonante con su perfección sobrenatural, ha sido sustituida en este justnaturalismo por el hombre natural, especie de híbrido semiabstracto, semirreal, que se identificará a la postre con cada individuo humano. En última instancia, eso es lo que resultará. Y en ese individuo, esencialmente concebido como libertad negativa o como libertad de espontaneidad, vendrán los legisladores a buscar la inspiración y la legitimación de sus declaraciones de derechos o de sus legislaciones constitucionales, lo cual es tan absurdo como legislar a tenor de los proyectos de vida, de la vocación personal o simplemente del capricho transitorio de los individuos, sin considerar ninguna otra norma y sin ni siquiera atender a la realidad misma. Desde la espontaneidad de la voluntad humana, quiere la filosofía moderna imponer un orden al mundo fenoménico, sustituyendo el orden querido por la voluntad divina para el mundo real. La voluntad libre, que según el cristianismo debía acomodarse al orden natural de las cosas y en última instancia a Dios, ha usurpado su lugar y, entendida como autenticidad personal, se ha convertido en lo más sagrado y en lo absolutamente digno. En el fondo late la disparidad entre la dignidad natural del pensamiento cristiano y la dignidad en que se fundan los derechos humanos, que resultan, como hemos visto, nociones inconmensurables. Dominados por la actitud decididamente favorable a los derechos humanos de las autoridades romanas, mucho pensador católico se ha dejado impregnar de la pegajosa sustancia que se produce al revolver repetidamente los términos inconmensurables de persona, dignidad y derecho, y se han propuesto la insensata tarea de deducir los derechos modernos de la auténtica filosofía cristiana.
lo cual ha producido interminables polémicas que, por basarse en coincidencias terminológicas entre teorías inconmensurables, incompatibles, no tienen posible solución y benefician la concepción pluralista de la doctrina social de la Iglesia, tanto como perjudican su propia inmutabilidad. Gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, profesor, por la exposición. Quería preguntarle, hay muchas escuelas de pensamiento iusnaturalista moderno que defienden que por ser la dignidad humana del orden del ser, no cabe fundar en ella los derechos subjetivos. Y ellos, admitiendo la falacia naturalista de Hume, defienden que hay que basar los derechos subjetivos en el orden del deber ser, considerar las posiciones normativas y derivarlos de normas, ya sean pues, de ley natural, morales o positivas. ¿Cómo respondería un pensador tradicional católico a esta postura? Bueno, yo soy profesor de lógica y me meto en estas cosas, pero lo hago porque creo que es mi obligación moral en la sociedad corrupta en la cual nosotros vivimos. Entonces, pues, hay algo de la falacia naturalista que es verdadero. Los hechos no producen el deber. Los hechos a secas. Pero el hecho de la naturaleza, que es algo que se observa en el mundo que nos rodea, sí produce el conocimiento del deber. La solución que se da a eso, que se suele dar a las cuestiones de la falacia naturalista, por parte de los católicos o por parte de los pensadores que no están dentro del positivismo, pues es admitir de alguna manera otra fuente de conocimiento. El conocimiento de los valores, por ejemplo, o de cosas similares. Los valores son como los sentimientos a la postre. Bueno, los Scheller, etcétera, lo negaría completamente, pero en la práctica es lo mismo. Los valores son cambiantes y difusos. Es decir, en lo que la respuesta que hay que dar a eso, que es una manera de resolver las cosas por una tercera vía, pues es una vía que lleva también a la multiplicidad de soluciones que no conllevan un acuerdo, que no pueden llevar un acuerdo porque no hay nada en que basarse propiamente hablando. No sé si le respondo a lo que usted me pregunta. Gracias. Es decir, en otras palabras, los hechos no dan a conocer el deber ser. La naturaleza que nosotros podemos conocer en los hechos, viendo las potencias y las acciones correspondientes a eso y el fin del hombre, eso es lo que nos permite ver lo que es el deber. Pero no hay por qué recurrir a otras potencias de discutible existencia como los valores, etc. ¿Alguien más? Por ahí tenemos una pregunta. Pero yo prefería haber convencido a todo el mundo. Hola, buenas tardes. Con respecto a esto, tengo algunas dudas. Yo también me defino como católica. Y recordando un poco al padre Astete, también con respecto a la persona que hace daño a la sociedad, ¿no? El que era cómo defiende la justicia o el matar a esa persona, ¿no? El ejemplo que pone, cuando tienes la gangrena en el cuerpo, pues ¿qué haces? ¿No? Quitas esa parte del cuerpo para no... ¿Cuándo tienes la gangrena, ¿no? O sea... La condena. Sí. La cadena. Gangrena, perdón. Ah, la gangrena, perdón. Estas cosas de ser viejos. No, lo he pronunciado yo mal. Entonces, él defiende pues que para evitar que se extienda, tú cortas esa parte del cuerpo sí. Para que esto... Entonces, de esa manera también defiende el poder matar a esa persona que hace daño a la sociedad. Pero a mí esto me produce contrariedad, ¿no? O un conflicto interior, porque luego por otro lado está el arrepentimiento, le estás quitando
de alguna manera el poderse arrepentir y el poderse convertir, ¿no? Y el dejar de ser esa bestia antes que decíamos. Y también entra en conflicto el no matarás, ¿no? Y recordando luego otra película, no recordaré el nombre, recuerdo que el alcalde, ¿no? Su propio hijo mató a otra persona en justicia, pero el propio alcalde, cuando llegó, no recuerdo, el representante del rey, también condenó a justicia a su propio hijo, aunque había matado por algo justo. No sé si me estoy explicando eso. Sí. Entonces, ahora que está muy en boga lo de la eutanasia y todas estas cosas, a mí todo esto me crea mucho conflicto. Yo no sé cómo usted me podría... A ver, no busco el conocimiento y la verdad, es muy difícil. Pero si podría darme un poquito de luz. Bueno, en lo que yo entiendo, el pensamiento clásico siempre ha admitido la pena de muerte. Siempre lo ha admitido en circunstancias necesarias para el bien común de la sociedad. Cosa que si nosotros vemos las cosas un poco de lejos, pues nos encontramos, a pesar de que esto resulte hoy escandaloso, incluso entre los cristianos, pero parece que resulta escandaloso. No es así si nosotros vemos países dominados por mafias o por terroristas, etcétera, que aplican sin piedad la pena de muerte a las personas que solo por contradecirles, solo por denunciarles, y a toda su familia para siempre, como sucede en unos cuantos países, según se lee en los periódicos. Pues si nosotros vemos eso, o vemos los países aterrorizados por el terrorismo, a los terroristas se les aplica una condena que dura unos cuantos años y se le quita eso después de haber matado a un montón de gente. Pues nosotros tenemos que ver que en orden al bien común, parece necesario aplicar unas penas mucho más drásticas de las que se utilizan hoy en día, pero desde luego no de cualquier manera. ¿Cuál es la contestación de eso? Pues en cierto modo lo he intentado explicar ahora según la concepción de Santo Tomás. El hombre no tiene, por ser persona, no tiene derecho a la vida. Y esos otros derechos, en cierto modo, pues constituyen alguna especie de sublevación contra Dios, porque la vivienda, el trabajo, la vida, la libertad, etcétera, bueno, Dios nos los ha concedido un poquito, a unos más, a otros menos, etcétera, pero nos ha hecho de tal manera que morimos necesariamente. Si fuéramos, para morirnos, si fuera algo constitutivo de la esencia humana, para morirnos tendríamos que dejar de ser hombres. Es decir, que de alguna manera lo que dice Santo Tomás es que el hombre, que es simplemente bueno, porque es inocente, nunca se le puede quitar la vida. El hombre que es transgresor en los diversos grados que la ley positiva determine, sí se le puede quitar la vida o condenar a reclusión. Pero no lo puede hacer uno cualquiera. Tiene que hacerlo la autoridad legítima, previo juicio, y si es necesario, solo si es necesario para el bien común de la ciudad. Es decir, que no es un derecho absoluto, es un derecho que hay que mantener por parte del transgresor, es un derecho que hay que mantener y manejar con muchísimo cuidado el castigo, pero no es un derecho de carácter absoluto, porque hay otros bienes superiores a esos, como el bien común de la ciudad, que puede exigir la muerte de los que se dedican a matar aquí y allá de una manera cualquiera. En el ejemplo que usted no lo conozco, pero vamos, me ha dado la impresión de que vuelve el rey y se encuentra que su hijo ha matado justamente a otro, pero es que su hijo no tendría la autoridad legítima para realizar una acción que sería justa, que podría ser justa según fuera el caso. A Jesús le mataron por aclamación.
Entonces, la aclamación, el bien Una común, también condena la gente se injusta. equivoca. Fue una condena injusta porque Es Jesús no tenía ninguna pasa. falta que pudiera achacarse. Pero eso pasa también. Ah, bueno, eso ya es... todas las cosas humanas conllevan el error. Conllevan la posibilidad del error. Pero la posibilidad del error, pues hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Pero no hay acción humana que no... es decir, el hombre puede conocer leyes de carácter general de manera muy segura, pero lo singular nunca lo conoce de manera absolutamente segura. Claro, y bajo esa duda no se puede Es respetar que la vida. no podríamos hacer nada. Sí, ¿Cómo se llama usted? el pilar. ¿Está usted segura? Hombre, a ver, segura 100%, pues no estoy de nada, ni de que esté aquí. Entonces, pero... Está usted aquí, sí, pero que sabe usted que se llama así. Bueno, ahí pone Se lo han contado. Se lo han contado. Esperando, exactamente. Pero, Y un juez en puridad nunca puede estar absolutamente seguro de que este es culpable. No puede tener una enorme seguridad, pero no es una seguridad como 2 más 2 o 4. Claro, entonces a lo que digo es, bajo esa duda, que siempre va a estar, Pues no ¿cómo se puede puede usted hacer algo decir? más blando en vez de matar. Si las cosas que nosotros tenemos dudosas, ¿cómo puede usted decir que se llama Pilar? Porque lo tengo por ahí. Pero podrá tener usted. No. Claro, pero entonces no podemos hacer. Pues no podríamos hacer nada. Todo lo que hacemos, lo hacemos con temor y temblor. La esperanza de que nuestra buena voluntad y la misericordia divina no nos tenga en cuenta las miserias en las cuales nosotros caemos cuando juzgamos. Tenemos que hacerlo lo mejor que podemos, pero nunca seremos Dios y veremos las cosas en sí mismas y el valor de las cosas. Pero tenemos que hacerlo. Estamos obligados a actuar. No sé. Piensen ustedes, es decir, intente usted asegurarse que cada uno de sus actos, ¿usted está segura de que está bien? Yo los míos no. Cada uno de los actos y decisiones que tomo, no estoy seguro de que los tenga. Claro que... Cada vez que juzgo a un alumno, le digo, ¿y está bien? Buenas tardes, profesor Gambra. Es un placer estar de nuevo en esta casa. He compartido sus lecciones magistrales siempre. Y Muchas gracias. No me lo creo. Bueno, yo quiero hacer un poco aquí de abogado del diablo, de ese alto clérigo con el que iniciaba su conferencia, su disertación, y esa confusión que hace, o esa aproximación pegajosa, que creo que ha dicho o ha empleado ese término, de la doctrina de la Iglesia o del magisterio incluso de la Iglesia a esta ideología de los derechos humanos absolutos, inalienables. También quiero hacer de abogado del diablo, porque tal vez ese alto clérigo no estaba situado o no era consciente o no es plenamente consciente, bueno, válgame Dios, de ponerme en el pensamiento de esa persona. Tal vez está hablando como en el plano del Evangelio, y el plano del Evangelio desde luego no es el plano del derecho, donde si, por ejemplo, estaría permitida la aplicación de la pena de muerte o la lapidación, perdón, no estaría legitimada eso, la pena de muerte o la lapidación de la adúltera, ¿no? No entienden, ¿no? No, lo entiendo, lo entiendo. Entonces, no estoy la de acuerdo, confusión viene de intentar, entiendo yo, mezclar ese plano del pastoral del alto clérigo con el plano actual en el que nos desenvolvemos de las relaciones sociales, de comunicación, de información, económicas. Entonces, esa posible confusión que la Iglesia ha venido solventando durante 20 siglos ya,
promoviendo o produciendo un derecho canónico, pero también influyendo en una legislación civil, una legislación política, una teoría política, se produce sin digamos, almohadillas, sin esas almohadillas. Se trata de poner en relación ese mundo evangélico, ese pensamiento evangélico, alto clérigo, y este mundo actual que precisa de soluciones, que busca un Dios, entre comillas, busca una solución. Entonces, esa es mi defensa diabólica o mi defensa del alto clérigo, ¿no? Es que no sé a qué alto clérigo se refiere usted. ¿Qué alto clérigo? No sé. Póngale nombre si quiere. No he hablado de ninguno. En este congreso se ha hablado de un párroco desaprovechado que está en una alta magistratura, se dijo por otro eximio catedrático. Usted ha hablado de un clérigo, ¿no? No, he dicho, he hablado, yo creo que solo he citado pues un texto de un importante documento, pero nada más, ¿no? Además, es del catecismo y no tiene un autor. Pues entonces he sido yo el que he malinterpretado, he pensado, digamos... Yo entiendo que el Evangelio nunca, que la ley evangélica no se sigue eso, ¿no? No recuerdo mal cuál era, eso nos ilustrarán porque mi memoria, que siempre ha sido muy mala, ahora es desastrosa con los años. Pero aquellos dos ancianos que se presentaron delante de Pedro y que habían entregado, no me acuerdo cuál era el pecado que habían hecho con el dinero, no habían entregado la totalidad de su dinero, etcétera, a la comunidad. Dios, Pedro hizo que murieran inmediatamente, no por haber asesinado a nadie. Son los hechos, creo. ¿Qué? A los hechos. En los hechos de los apóstoles, pero no me acuerdo de los nombres. De los apóstoles. La pena de muerte es una de las cosas que siempre se ha admitido. Es un mal, es una desgracia, es una cosa, pero está dentro de nuestra propia... dentro de la necesidad de unos bienes mucho mayores a los cuales no se puede subordinar todo lo otro, porque entonces nos encontramos con las agrupaciones que decididamente se reducen, utilizan el derecho basado en eso para convertir la sociedad en algo de carácter inhabitable. Si quieren les pongo 1000 ejemplos. Albania, ETA, etcétera. 800.000 muertos por parte de ETA, conocidos míos que ahora tienen que estar soportando la presencia, unos cuantos años después, de esos mismos asesinos ahí en su propio, y que además son aclamados mientras el otro se pudre en la tumba. Eso no por una persona, sino a cientos. Y eso en otros sitios de manera muchísimo más grave. Los sitios dominados por las mafias de la droga, etcétera, que están dominados por las más altas esferas. Lo que hace falta es que el miedo cambie de bando, como el naturalmente. No hay más remedio. Bueno, yo estoy segura de que podríamos seguir conversando toda la noche sin ningún problema, pero nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Y además nos echan. Gracias, profesor Gambra. Un aplauso. Gracias a usted.